especialista, Ana Elisa Villalaz. Bienvenida, buenos días. Estamos en nuestro segmento de primeros pasos y hoy vamos a conversar sobre niños mentirosos. A ver, todos hemos pasado por eso en algún momento. La mentira de es verdad. natural, ¿verdad? La mentira es como un arma o algo natural en nosotros. Y esto de mentiras blancas no existe, mentira es mentira. Mentira es punto. mentira. Buenos días. Buenos días. Fíjense que cuando un niño puede mentir, o sea que tiene alrededor de 2 años, 3 años, está avisándonos que el pensamiento está evolucionando y que la persona está pensando un poco más allá de lo que simplemente sus ojos pueden ver en el momento. Un estratega. Exactamente, pero ahí hay un pequeño detalle y es que a esas edades, cuando los niños tienen 3 años, 4 años, hay una línea muy fina entre lo que están imaginando y lo que es real. Entonces, no siempre están mintiendo como tal, sino que están tan metidos en su cuento, en su fantasía, en su imaginación, que no distinguen si están parados en la realidad o en la fantasía y por lo tanto dicen cosas o hacen cosas que uno como adulto dice está mintiendo, pero no es que el niño realmente está mintiendo. O sea, no es consciente de que está mintiendo, sino que él está en su película. Exactamente. Es natural. Ya. Exactamente. Entonces, cuando uno está con un niño que está en esa situación, a esas edades, tienes ¿De que qué edad estamos hablando? Más o 3 menos? años, Ok. 4 años, bien pequeñitos, no es bueno estarles diciendo que eres un mentiroso. O sea, realmente esa personita no tiene mucha idea de qué es lo que está haciendo ni qué está pasando, que es diferente a una persona que está en la vida adulta, que sí puede comprender cuando está estacionado en un momento y cuando está estacionado en otro momento. Pero aún así, durante el resto del crecimiento y el desarrollo de la persona hay trastornos mentales donde el tema de mentir está completamente involucrado y puede ser hasta compulsivo, que la persona esté mintiendo compulsivamente y que está tan metido en ese escenario que no se da cuenta que esa no es la realidad. Claro. ¿Por qué crees que se desarrolla esto, Ana Elisa? O sea, al pasar de los años. Fíjate que hay una variable muy importante que tiene que ver con la forma en que se corrige. O sea, de qué manera uno va direccionando el pensamiento del niño para que gane otra manera de darse cuenta de que está en la imaginación o que está en la realidad. Ok. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un niño chiquito que tiene 3 años, 4 años y te dice, es que yo yo me comí la comida y tienen toda la comida enfrente el niño. Entonces, a veces pasa que como todavía no están muy claros entre ayer, hoy, mañana, piensan que si están diciendo es que ya yo me comí la comida, era la comida del desayuno, no tiene que ver con la comida del almuerzo. O sea que todavía el pensamiento y el lenguaje no está tan organizado ni tan estructurado como para ser completamente asertivo. Ok. Entonces se vuelve muy injusto si tú como adulto empiezas a decir, ¿cómo es posible que me estás diciendo que no has comido o si has comido cuando la comida Pero la verdad es que de esa manera no ayudas a redireccionar el pensamiento. Lo que tienes que hacer es decirle al niño, espera un momento, ¿qué tienes frente a ti? Tienes tu plato con la comida, ¿sí? Entonces, si la comida está aquí, ¿ya te la comiste? No, no te la has comido. Ahora te la vas a comer. Parece mentira, pero sería como crear un diálogo. Crear un diálogo. Sí, de Sí, lo más Como cómodo. porque- enseñarles a decir la verdad sin decirle no mientas. Exactamente, porque fíjense una cosa, los verbos, aprender a hablar en pasado, en presente y en futuro, es todo un proceso y demora años. Los niños tienen 6 años y 7 Ya años. no saben si mañana, ni pasado mañana, ni en 2 días. Después de ahora. Exactamente, por eso es que uno les dice más tarde vamos a ir al supermercado y es ya, Es ya. porque el más tarde Es ya. la No, conciencia claro, del no lo tiempo no comprende. está así. Sí, Entonces, eso es cuando una uno locura. puede ir aprendiendo y conociendo cómo es esa evolución del pensamiento, entonces uno se da cuenta que el niño realmente no te está mintiendo, pero tienes que enseñarle al niño a estar plantado en la realidad, no en la fantasía. Entonces le puedes decir al niño, ¿tú estás pensando en eso, te lo estás imaginando o realmente eso es lo que está ocurriendo? Y cuando uno empieza a hacerle ese tipo de preguntas, le ayudas al niño a reflexionar. Si el niño no te puede contestar, entonces le dices,
No, yo creo que tú te estás imaginando que ya comiste, pero Aquí yo está la acabo de comida. servirte tu comida, aquí está tu Mírala. comida y entonces Claro. ahora sí vas a comer. No has comido todavía, pero es importante que le puedas dar esa retroalimentación verbalmente y mostrarle con los objetos, o sea, mostrarle con la comida enfrente. Me encanta. Yo digo que eso es como cuando tú regañas así bonito, dices que ahora es que vas a comer. Ajá, ¿ok? Cómetelo ya. Bueno, eso es en 3 y 4 años, pero cuando ya tienen 8. Claro, es otra y 11, historia, me imagino, ¿no? Sí, se va modificando el proceso. Entonces, cuando uno está con un niño que es más grande, hay varios detalles. Uno de los detalles es que usualmente nosotros como adultos mentimos en muchos momentos, pero son unas mentiras tan pequeñitas que no parecen mentiras. Por ejemplo, si yo voy para tu casa y estoy tarde, entonces estoy en mi casa todavía y te escribo y te Voy digo, voy en llegando. camino, ¿sí? A 2 cuadras. Exacto, usamos una frase de que ya estamos ahí, pero en realidad todavía no has salido de tu casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los niños están observando esos comportamientos de los padres. Los niños son como unas antenas parabólicas, así ellos están capturando esponjas. toda la información, Ya escuchando estamos todo. llegando de la abuela, pero todavía no salimos de aquí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas pequeñas mentiritas que además son como parte del lenguaje cultural, ¿no? Como de esa forma se hace aquí en este país de esa manera. Si vas a otro país no se hace de esa forma, ¿no? Entonces, el tema está en que el niño está observando lo que hace ese adulto y cuando el niño observa eso, empieza a incorporar esas pequeñas formas que en un momento se pueden convertir en un gran paquete de mentiras. Porque ¿qué diferencia puede haber entre tú decirle a tu mamá, ya voy en camino, si estás en la casa todavía, y decirle a tu mamá, es que la tarea se me quedó en la escuela y en realidad perdiste el libro y por eso no puedes hacer la tarea? Claro, Sí. totalmente. Todos los días. Ujú. Entonces, el tamaño empieza a crecer porque los temas en los que los niños empiezan a usar ese tipo de mentiras son en los otros temas donde un adulto sabe discriminar que, por ejemplo, si estás en tu oficina y tu jefe te está llamando a una reunión a las 9, tienes que estar a las 9 en la reunión. No era que le llamas al jefe para decirle que ya vas en Ah, ya vas camino. llegando, exacto. Exacto. Entonces, como culturalmente tenemos esa pequeña contaminación de pensamiento, entonces el niño después puede complicarse en el tema de no saber decidir en qué momento se maneja de esa forma, en qué otro momento simplemente tiene que ser muy puntual y específico. Entonces, cuando tienes unos niños que tienen 8 años o 10 años que ya han creado un hábito, ¿sí? de mentir, entonces es importante que uno pueda tener una conversación con ese niño y decirle, me parece que a veces no te estás dando cuenta que me estás diciendo las cosas a medias o estás inventando cosas, pero quiero preguntarte, ¿tú te das cuenta o no te das cuenta? ¿Lo haces a propósito o no lo haces a propósito? Y fíjense que eso es una manera de hablar del tema con el niño que es Claro. muy diferente a decirle al niño la próxima vez que te vuelva a ver mintiendo, como con un Claro. sermón gigante, porque al final lo que tú necesitas es que ese niño aprenda Totalmente. que ser honesto es una responsabilidad. ¿Sí? Y que decir esas mentiras lo puede meter en problemas. Entonces, en ese manejo, de esa forma, uno lo que hace es que uno lleva al niño a la reflexión. De esa manera uno va direccionando el pensamiento del niño. ¿Sí? Totalmente buenísimo. Y entonces le preguntas, ¿te parece que esto lo estás haciendo bien o piensas que lo estás haciendo mal? Para ver como ¿Sí? en qué posición está, como por Ajá, decirlo así, ¿no? exactamente, y ver si tiene conciencia de que lo que está haciendo tiene una consecuencia positiva o negativa. Claro, Ujú. claro. La mayoría de los niños que mienten cuando ya son más grandes, de base hay un miedo. Hay miedo porque no quieren que la mamá lo regañe porque se le perdió el libro, no quiere que le peguen, no quiere que le llamen la atención frente a los hermanos, no quiere que le quiten el celular o el iPad o la tablet, no quieren que lo vayan a ridiculizar en frente de otras personas de la familia. Entonces el niño lo que hace es inventar para resolver en el momento. Claro. Entonces, fíjense que Inteligentemente, ¿ah? inteligente Porque está Para evitar una solucionando situación, o sea, que de no quiere alguna pasar, manera. definitivamente. Así es. Claro, es como una protección, Una como protección, decías al exactamente. comienzo. Ana, ¿tú consideras que por lo menos, o sea, es más importante ir trabajando esto en efecto desde pequeño, que puede ser, ya imagínate, si la persona crece con ese tema de que escuchó una mentirita, ya sea un familiar o con esta idea,
a la edad de los 10 años y 15 se puede tornar muy difícil hacer ese cambio para Sí. que realmente sea súper Sí, y hay personas, sí, y hay personas que viven en la vida adulta así. Y la verdad es que es muy triste porque es cierto que algunos adultos están en una situación que es médica, ¿no? Donde hay una patología, donde hay una situación diagnóstica, que hay una serie de complicaciones. Y hay otro grupo de personas que simplemente se comportan así porque nadie les corrigió, nadie les enseñó. Y justamente, fíjense que en muchos momentos hablamos del tema de pegar, de regañar, de gritar, y siempre la dirección de nosotros, los psicólogos, es, por favor, hable, converse, pregunte, lleve al niño a reflexionar, lleve a la persona a tratar de ir más profundo, porque al final de cuentas, esos adultos que tienen esos comportamientos, cuando fueron niños, los regañaron, les pegaron, les gritaron por decir mentiras, pero la persona se mantiene en el mismo comportamiento. No aprendió, no cambió. No cambió, pero es porque nadie le enseñó. Entonces, yo creo que ahí es donde está la diferencia que es más importante. O sea, que tienes que enseñarle cómo se hace internamente. Tienes que enseñarle que uno puede estar pensando una cosa y que esa es la imaginación porque no es lo que está ocurriendo en la realidad. Que tú puedes estar deseando algo para el futuro, eso es otro tipo de pensamiento. Que tú puedes estar recordando algo que pasó en el pasado que no significa que está pasando ahora mismo y que además puedes pensar en las cosas que tienes enfrente, en lo que es el presente, en la realidad del día a día. ¿Sí? Okay. Entonces, sé que cuando estoy hablándolo suena como muy fácil y obviamente yo trabajo en esta área, entonces puedo hablar muy elocuentemente del tema, pero en la práctica no es tan fácil. No, para nada. Pero si uno es muy fino, como si fuera una aguja, como un cirujano y eres muy atinado, tú puedes ayudar a tu niño en casa a que haga un cambio de ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, el niño que te pierde las tareas, pierde los libros, Lápices. no trae las cosas, exacto. Yo creo que compró como 300 lápices ya. ¿En serio? Sí. Entonces tienes que llegar a un acuerdo con ese niño porque tienes que encontrar, uno, la razón por la cual el niño está haciendo eso y dos, tienes que ayudarlo a que pueda tener un cambio de comportamiento. Entonces, si tú regañas y gritas y todo esto y al final no consigues ningún cambio de comportamiento, que eso es lo que yo observo constantemente, entonces es mejor que realmente te tomes el tiempo de explicarle al niño y de hablarle y de ponerlo a pensar. Vamos a pensar en esto y le preguntas al niño, ¿tú qué piensas sobre lo que te estoy diciendo? ¿Qué estás pensando cuando te estoy hablando? Cuando escuchas mis palabras, ¿hay alguna palabra que no entiendas? Porque también la forma en que uno habla o las palabras que uno usa no son necesariamente las palabras que un niño necesita escuchar En o ese las que momento, puede entender en exacto. ese momento Claro. según la edad que tenga. Pensamos que estamos hablando con un igual. Y no. Sí, y no es así. Y entonces, fíjense que un niño de 8 años, 10 años ya es un niño que puede hablar mucho más, que puede comunicarse comprender, perfectamente. que ya Sí. se sabe los tiempos, ¿no? Sí, sí, Ayer sí, pasado. mañana pasado. Pero si tú tienes que tener esta conversación con un niño que tiene 3 años, 4 años, 5 años, entonces es otra historia. En esas conversaciones necesitas tener objetos concretos porque todavía el pensamiento no puede abstraer mucha información. Tienes que ser muy visual, sí. Entonces, por eso les digo, si tienen ese plato de comida enfrente, entonces lo trabajan con el objeto real enfrente para mostrarle al niño y para explicarle y decirle, ¿será que tú te estás acordando de lo que comiste en la mañana cuando desayunamos? Confundiendo los tiempos, almuerzo, Ajá. desayuno, cena. Esto quiere Exactamente. decir que Sí, a mí me usted, pasaba señor eso. televidente, Así tiene que es. tener mucha paciencia primero, porque no es fácil. Imagínate, obviamente hay muchos tipos de personas. Unos de repente podemos tener ese tema de ese tacto, como le llamas, esa forma de poder comunicarte con las palabras adecuadas. Pero si esa persona es una persona ya sea muy amargada o sabes que es muy exaltado por X o Y motivo, por el trabajo y demás, por más que quisiera hablar, no, y va con toda la delicadeza y demás, pero resulta que las palabras que expresa en ese momento no son las indicadas Sí. y golpean, hacen que la reacción sea totalmente diferente. Sí. En ese caso, Ana, ¿qué le puedes tú recomendar a estas personas? Porque como en efecto mencionas, si se trabaja desde pequeño es más fácil, ¿no? Sí. Pero cuando ya estamos en una situación del niño que esté más grande,
y el padre de repente no tiene esa dulzura o ese tacto para enviar un mensaje, ¿qué recomiendas entonces en eso? Mira, la recomendación ahí es que tengan una toalla de mano. Cuando se sienten así, No, vayan, no que le peguen a no, Mael. vayan al baño y griten Y en muerda esa la toalla. toalla. Muerda la toalla, Wow. grite la toalla, llore, saque sus emociones y sus frustraciones porque el niño no tiene la culpa de el estrés o las frustraciones o la poca o mucha paciencia que el adulto tenga. Claro. Ellos no tienen la culpa de eso. Entonces usted vaya, se desahoga y cuando está tranquilo, entonces se acerca a trabajar el tema. Y la otra recomendación importante es que escojas un momento para trabajar en ese asunto. Por ejemplo, si en los días de la semana no está porque estás en la oficina El fin todo de el semana. tiempo, entonces uno dice, bueno, en el almuerzo del sábado voy a trabajar este tema y en ese almuerzo trabajas ese tema, o entre el almuerzo y la cena de los sábados, todos los sábados voy a hablar sobre este tema y lo pones en tu agenda como si fuera una cita de trabajo, como un tema, Ok. y así no te vas a olvidar de hacerlo. Te pones Claro. un recordatorio en el celular que te salga una alarma que te diga, ahora a las 3 de la tarde tienes que trabajar en este tema con el niño. Y te mantienes enfocado porque las repeticiones son las que permiten el buen aprendizaje. Entonces hablas del tema, tocas el tema, practicas tal y la siguiente semana otra vez lo intentas. Mil gracias, Anelisa, de Sí, verdad, de por verdad toda que esta sí. información y estos consejos que son sabios, como digo yo, y de verdad ayudan muchísimo a todas las personas que necesitan esa luz en un momento como esto. De verdad que sigan consejos y sobre todo sigan las redes de Ana, que son ¿cómo? @logrox. Logro CTI. Ya lo saben, para cualquier consulta, duda o que usted necesite, contáctela.